Buenas noches, gracias por venir. El tema de hoy es cuando la mente se libera, cómo Dios rompe fortalezas y nos lleva a la victoria. Esta noche venimos delante del Señor con un corazón humilde, porque sabemos que la verdadera batalla muchas veces no se libra afuera, sino adentro. Nosotros enfrentamos pensamientos, hábitos, recuerdos, heridas y mentiras que se convierten en fortalezas mentales que buscan controlar nuestra conducta. Y aunque esas fortalezas parecen gigantes, Dios nos muestra en su palabra que ninguna tiene poder real frente a la luz de Cristo. Nosotros venimos a aprender que Dios no solo nos salva para el cielo, sino que también quiere liberarnos aquí y ahora, porque Él nos promete traernos su reino a este mundo. Entonces, y cuando Él rompe una fortaleza, no solo nos da esa paz, sino también propósito, identidad y victoria diaria. Quiere decir que nos conecta para lo que fuimos creados. En esta primera parte vamos a hablar entendiendo las fortalezas y cómo nacen en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué es una fortaleza mental según la Biblia? En 2 Corintios 10, 4, 5 encontramos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, este pasaje nos enseña que una fortaleza no es un demonio con cuernos, sino un sistema de pensamientos que se levanta dentro de nosotros y se resiste a la verdad de Dios. Nosotros construimos fortalezas cuando repetimos una mentira por tanto tiempo que termina pareciendo verdad. Y esas mentiras nos gobiernan. Este texto que acabamos de leer también nos recuerda que nuestras armas no son humanas, sino que son espirituales. Nosotros no ganamos esta batalla con psicología barata, con deseos positivos o con fuerza de voluntad. La victoria siempre viene de Dios y es para su gloria. Nuestra parte es traer cada pensamiento a la obediencia de Cristo, porque la libertad mental empieza cuando le creemos más a Él que a nuestras emociones, porque nosotros podemos inclusive pensar mal de nosotros mismos o ponernos limitaciones cuando Dios nos está llamando a vivir una vida más plena, una vida en la que nosotros estamos encaminados a hacer algo específico o algo que pueda abarcar a muchas personas, y de pronto es lo que Dios quiere para nosotros y nos empezamos a negar eso. Y para eso, como son fortalezas mentales, está la palabra. Si nosotros buscamos de Dios, Dios rompe eso. ¿Cómo se forman estas fortalezas? Las fortalezas nacen cuando experimentamos dolor, rechazo o pecado y permitimos que ese momento defina nuestra identidad. Nosotros guardamos ese recuerdo como si fuera un tesoro oscuro y lo repetimos hasta que forma un muro mental. Sea que haya sido por un pecado, sea que haya sido por un dolor o por un rechazo, nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos: qué tonto que fui, qué bruto que fui, no debía hacer eso, no sirvo para eso. Esos pensamientos se convierten en fortalezas mentales. Ese muro después nos hace reaccionar de formas que ni entendemos. A veces, sin darnos cuenta, vivimos como presos de un pensamiento que adoptamos hace años. Pero la buena noticia es que Dios nunca nos deja atrapados en ninguna estructura mental que Él no pueda derribar. Su amor es más fuerte que nuestra herida y su verdad es más grande que cualquier mentira que hayamos creído. Nosotros no somos superhéroes, somos seres humanos y estamos expuestos. Al estar expuestos, todas estas cosas nos pueden pasar, pero Dios nos promete y nos dice que si nos refugiamos en Él, Él nos libra de todo eso para que podamos vivir en su presencia. El deseo de Dios es renovarnos completamente. En Romanos 12:2 encontramos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de la verdad, de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Cristo, nadie llega al Padre si no es por Cristo, que eso es lo que dijo Jesús. Este versículo revela el deseo profundo de Dios, renovarnos desde adentro. No se trata de cambiar nuestro comportamiento, sino de cambiar la forma en que pensamos. Dios quiere hacernos pensar como Cristo, ver como Cristo y reaccionar como Cristo. Por eso Cristo vino a este mundo, para que sea nuestro ejemplo de vida. Cuando permitimos esta renovación, empezamos a experimentar paz donde antes había tormento. Empezamos a tomar decisiones sabias donde antes actuábamos por impulso o de manera puramente carnal. Y empezamos a caminar con seguridad porque ya no vivimos según la mente vieja, sino según la mente que el Espíritu va formando en nosotros. Y esto no es un lavado de cerebro, esto es que el Espíritu Santo llega, se conecta con nosotros mismos al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos mueve en nuestro propósito para lo que fuimos creados. Por eso que vivimos en verdad. Entonces, Cristo es quien ilumina y destruye engaños. En Juan 8:32 encontramos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí Jesús no dice la verdad te informará, te dejará saber. Dice la verdad te hará libre. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Eso significa que la verdad no es una idea, es una persona. Cristo mismo es la verdad que rompe la mentira. Cuando Él entra en las áreas oscuras de nuestra mente, la mentira pierde fuerza. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que lo que pensamos por años nunca fue la realidad de Dios para nosotros. Y cuando Cristo revela su verdad, comenzamos a caminar en una libertad que antes no sabíamos que existía, porque estábamos negados a esa libertad, a esa verdad. En la misma Biblia, en este pasaje, cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ellos responden, pero nosotros somos descendientes de Abraham, ¿libres de qué? Y él le dice, libres del pecado, porque quien está atado al pecado no es libre. Pero si ustedes creen en mí, que soy el Hijo, ustedes serán libres. Entonces, las fortalezas más comunes hoy. Hoy muchos vivimos con fortalezas disfrazadas de pensamientos normales. La fortaleza del miedo que nos paraliza. La fortaleza del rechazo que nos hace pensar que no valemos. La fortaleza de la culpa que nos hace creer que Dios no nos puede utilizar. La fortaleza del orgullo que justifica todo y nos aparta de la verdad. Y la fortaleza de la incredulidad que nos hace pensar que Dios no hará lo que prometió. Todas las promesas del Señor están en su palabra. Podemos buscarlas, podemos googlearlas, podemos leer la Biblia y vamos a encontrar las promesas del Señor para nosotros. Pero Dios nos recuerda que ninguna de estas tiene autoridad sobre nosotros cuando su luz entra. Él quiere reemplazarlas con fe, con identidad, con propósito y descanso en su amor. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre amado, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos vivido dentro de fortalezas que nosotros mismos levantamos. Hoy abrimos nuestro corazón para que tu luz exponga lo que todavía no entendemos. Señor Jesús, te pedimos que derribes toda mentira que se levantó contra la verdad que tú has hablado sobre nosotros. Queremos que cada pensamiento aprenda a obedecerte a ti. Espíritu Santo, entra en nuestras áreas más profundas. Renueva nuestra mente y sana lo que sigue lastimado. Haznos sensibles a tu guía. Padre, gracias porque no nos dejas atrapados en nada. Gracias también, Señor, porque tu amor derriba muros que años de dolor levantaron. Gracias, Padre Santo, porque en ti podemos empezar de nuevo. Hoy tomamos la decisión de caminar hacia la libertad mental
que tú ya nos diste. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo aprendido y a vivir con una mente llena de paz, tu verdad y tu presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Y ahora, para la segunda parte, nos va a acompañar Sandra. Buenas noches con todos. Gracias por estar acá. Continuamos con cómo Dios rompe fortalezas y nos lleva a una vida de victoria. La batalla es espiritual, pero la victoria es de Dios. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la Biblia nos recuerda que el enemigo real no son personas, ni el pasado ni emociones, sino nuestra batalla es espiritual. Hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Entonces, la batalla es espiritual. El enemigo, nuestro enemigo, trabaja desde la mente de nosotros, porque sabe que si controla nuestros pensamientos, controla nuestra vida, controla nuestras acciones. Todo nace primero en un pensamiento, después nuestras actitudes, también lo que hablamos. Pero también entendemos que Dios nunca nos envía a pelear solos. Él va delante de nosotros, va con nosotros a la batalla. Dios está con nosotros en cada jornada espiritual. Nosotros peleamos, sí, pero peleamos con Cristo, junto con Él, ya que Él ya venció. Esta batalla no es nuestra, ¿sí? En Romanos 8, 37, 39 tenemos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá dice que nada puede ser tan fuerte, tan poderoso que nos separe del amor de Cristo Jesús. Entonces, nosotros no estamos solos, estamos con Él. Si ya nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el sello del Espíritu Santo nos selló y está dentro de nosotros. Nosotros en ningún momento, no hay manera que estemos solos y separados de ese amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿sí? Luego, las armas espirituales que Dios nos da. Acá voy a leer Efesios 6 del 13 al 17. Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra, ¿sí? Y vestíos con la coraza de justicia, que nos pongamos la coraza de justicia, y calzados los pies del apresto del evangelio, el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Acá nos dice, nos indica cómo es la armadura de Dios que debemos de llevar. Y dice, como ya antes leí, la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra un ser humano, sino es espiritual, es espíritu. Al espíritu no podemos tirarle un puñete, tirarnos encima, ni nada de eso. Entonces nos da acá una armadura de Dios y nos dice, toma la armadura de Dios para el día malo, porque nuestros tiempos son malos. Cada vez el mundo se pervierte más, no hay persona buena, no existe. Entonces tenemos que estar prevenidos. Entonces, ¿cómo? Nos ponemos la armadura de Dios.
¿Qué dice? Ceñir nuestros lomos con la verdad. Leer la palabra de Dios, saber, estar firmes, calzados con los pies del Evangelio, ¿sí? Llevar el Evangelio. Tomemos el escudo de la fe que dice que va a prevenirnos, a librarnos de los dardos de fuego del maligno. No es cualquier dardo, no es un mosquito que nos pica, son dardos de fuego, como flechas envenenadas, ¿sí? Tomar el yelmo de salvación que se pone en la cabeza, nos cubre nuestros pensamientos, nuestras cosas que oímos, tiene hasta como unas orejeras que nos tapan de las cosas que oímos por las redes, que oímos a quien fuera, que no está alimentado de la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí? La espada del espíritu, la espada de doble filo que penetra las coyunturas, nuestro espíritu, nuestra alma, que es la palabra de Dios que hace que nosotros podamos cambiar. Nosotros no cambiamos porque queremos en nuestras fuerzas, cambiamos porque el Espíritu Santo revela, trae convicción de pecado y Él nos da la fuerza para poder cambiar, Él nos limpia. Eso nos da el Espíritu Santo, ¿sí? La espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Entonces acá ya está indicándonos desde la cabeza hasta los pies cuál es la armadura, como que si fuéramos unos soldados que vamos a la guerra. El soldado no va vestido como fuera, lleva una armadura, lleva un escudo, lleva la espada, unos zapatos justo para la batalla, no va como fuera, no va con tenis, va armado, va protegido. ¿Para qué? Para que resista esa batalla, porque no es fácil, tenemos que mantenernos en pie, resistir, ¿sí? Entonces nosotros somos llamados a levantar la palabra de Dios sobre todo pensamiento que quiere esclavizarnos, porque el pensamiento cuando es maligno nos lleva a una acción, nos lleva a pecado, ya desde nuestros pensamientos estamos pecando, cuando no estamos alineados a la palabra de Dios. Cada vez que hacemos, la fortaleza pierde fuerza. Cada vez que caemos en un pensamiento que no es bueno, nos estamos separando del lado de Dios. La importancia de reemplazar, no solo derribar. Cuando Dios rompe una fortaleza, no nos deja con un vacío. En Efesios 6:18, siguiendo de lo que leí, dice, orando, ya te pusiste toda la armadura, pero no queda ahí. Resistiendo, estando ahí, presentes, parados, atentos. Y dice, pero dice, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es que me pongo la armadura o agarro y me acuerdo, día malo, oye, Efesios, comienzo, ¿no? Me pongo el yelmo de salvación, el escudo, la espada, el calzado del apresto del evangelio, el cinturón, ya, me puse todo, pero no es solo hacerlo como algo que nos trae buena suerte y protección, no, sino nos dice, te pones todo eso que es la armadura de Dios y ora en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu no es así por fuera, sino por dentro, orando realmente y velando, velar, estar atentos, ¿no? Ay, estoy medio... Oro sí, pero oro con los ojos cerrados, bien acomodado en mi sillón o en mi cama, medio dormido. No, atento, velando. En ello con perseverancia, ser constante y súplica por todos los santos, no solo por mí, sino por mi vecino, por mi compañero, por mi familia, por cualquiera que Dios nos está poniendo en nuestra mente. Muchas veces estamos orando y nos viene a la mente una persona y una persona. Entonces oremos por esa persona que Dios nos está poniendo en nuestro corazón, que no sabemos qué le está pasando, pero esa persona necesita oración y nosotros podemos orar por todos los santos, por esas personas. O que conoce o no conoce a Cristo, oremos. Si no conoce a Cristo, oremos para que conozca a Cristo. Y si conoce a Cristo, oremos también, porque la línea es muy delgadita. Solo falta dar un paso derecho o un paso izquierdo por donde no es y nos salimos del camino de Dios. El camino de Dios es estrecho, no es una puerta amplia. Entonces
todos debemos de orar para que cada uno sigamos perseverando, ¿sí? Entonces, luego en Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque si ya sacamos, nos ponemos un arma, el arma espiritual y todo, ¿con qué debemos de alimentarnos? ¿Con lo que el mundo dice? No, nos debemos de alimentar con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es su palabra. Su palabra de Dios es verdad. Si nosotros agarramos las escrituras y agarramos una escritura, luego en el tiempo nosotros vamos a ver, vamos a tener la convicción de lo que dice y está escrito es cierto, porque Dios es verdad. Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios, Dios no miente, Dios no cambia su forma de pensar, sus estatutos han sido ayer y serán mañana. Su palabra no pasará, ¿no? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. Entonces, nosotros aprendemos que no basta con decir esto no lo quiero pensar más, sino nos tenemos que alimentar. Y de aquí saqué Romanos 10 del 8 al 11. ¿Qué dice? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, acá dice, ¿de qué tenemos que alimentarnos? De la palabra de Dios. Entonces, muchas personas dicen, fácil es hablar, sí, ten fe, sí, cree. Y cuando viene el problema grande y tú no has leído la palabra de Dios, pues te caes, te derrumbas. Somos como un árbol. Y si el árbol tiene raíces superficiales o muy chiquitas, ante un viento o ante algo, ¿qué pasa con el árbol? El árbol se cae. El árbol no da fruto, no puede sostenerse. Nosotros somos iguales. Entonces, si no nos alimentamos, si no ponemos en nuestra mente no buenos deseos, sino la verdad, que es la palabra de Dios, no vamos a poder crecer. Muchas veces vemos al del lado, a nuestra familia, a yo que sé quién, y decimos, wow, yo quiero tener una fe como tú. Me gusta esa fe que tú tienes, pero yo no la tengo. Entonces, no estás diciendo más que tú no estás buscando la palabra de Dios, no estás escuchando. ¿Por qué? Porque en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, es nuestro alimento oír la palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos de hacer. Y acá nuevamente repito Romanos 10, 8, 11 dice, en resumen dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ahí vas a tener tu salvación por justicia, ¿no? Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú crees en eso, tú vas a ser salvo. El día que ya no estés en este mundo, lo que el Espíritu Santo hizo con Jesús, que lo levantó entre los muertos, tú también te apropiaste de esa promesa. ¿Por qué? Porque tú lo crees de corazón. No, sí, dice esto, no de paporreta. Otra cosa es creerlo en el corazón. Cuando te está pasando un valle, una oscuridad, una tiniebla, Señor, tú eres mi luz, alumbra mi camino. O como decía Arturo, ¿no? Alineo mis pensamientos a la mente de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no quiero que gobierne mi mente, no quiero que gobierne el mundo, no quiero que gobierne lo que me dijeron al lado. Quiero que gobierne la palabra de Dios, lo que Dios dice de mí, porque si Dios de mí dice, tú vivirás, yo viviré. Aunque el doctor, la doctora, el análisis diga lo contrario. Si Dios dice, tú tienes vida,
yo tengo vida, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el que gobierna todo y todo se arrodillará ante ti. Él es el que manda, Él da una orden y todos obedecen, todos. No hay diablo, no hay espíritu maligno, potestad, no hay nada que se resista al mandato de Dios, nada. Entonces, ante eso es nuestra fe, es nuestra esperanza. ¿Y cómo vamos a tener esa convicción? Con la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que todas estas reuniones nos hagan amar, nos hagan que estemos gozosos en la palabra. No más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, mas todas las cosas te serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Tú preocúpate, búscala al reino de Dios, porque la justicia de Dios va a llegar para buenos y para malos. Va a llegar para todos la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. No puede saltearse su ley. Por eso que tuvo que venir nuestro Señor Jesús a morir. ¿Por quiénes? Por nosotros. Por el que se había perdido. Tú, yo, todos nos perdimos. Y por eso esa sangre sin culpa, sin pecado, se derramó por mí, por ti, por cada uno de nosotros. No se derramó por esos bárbaros de ese siglo. No, se derramó por nosotros, por cada uno de nosotros, porque ninguno estamos libres de pecado. Quien se crea bueno, bueno solo es Dios, dice la Biblia. Bueno solo es Dios, no somos buenos. Nuestra justicia no es justicia delante de Dios, porque nos pervertimos, no podemos. Entonces, por eso es que nos agarramos de Dios, ¿sí? El Salmo 34:4 dice: busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Porque con miedo, el miedo es un ancla que nos mantiene sin movimiento, pero que el Señor nos libra. ¿De qué nos libra? De todo nuestro temor. Él nos limpia, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esos temores y Dios nos da esa libertad. Cristo es nuestro modelo de una mente libre. Y ahí agarramos Filipenses. Voy a leer de Filipenses 2, del 5 al 8. Voy a agarrar la traducción del lenguaje actual y dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Él siendo Dios, Él teniendo el privilegio mayor de lo que existe, se humilló y se convirtió carne y hueso como nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús no solo vino a salvar nuestra alma, vino a enseñarnos a que pensemos como Él, su mente humilde, obediente y confiando siempre al Padre. Aunque el camino que le tocaba recorrer era difícil y Él sintió ese dolor. Él lloró lágrimas de sangre porque venía la hora y Él sabía, Él sentía, Él sabía lo que venía. Y le dijo: Señor, si tú puedes, líbrame de esto. ¿Y Dios qué hizo? ¿El Padre qué hizo? No, tenía que pasar por eso para salvarnos a nosotros. Y obedeció, no huyó como cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. No se defendió, llamó a sus ángeles. No hizo nada de eso. Él se entregó. ¿Sí? Entonces, debemos adoptar esa forma de pensar para no reaccionar con enojo, con orgullo. Aprender a vivir desde ese carácter que nos enseñó Él estando aquí en la tierra, porque fácil es hablar, pero otra cosa es vivirlo. Él lo vivió en carne propia, dando su vida en cruz, ¿sí? Por nosotros. Mientras que estábamos perdidos, Él se acordaba en la cruz de cada uno de nosotros, de cada uno de la humanidad,
porque la cruz es atemporal, no tiene un tiempo, ¿sí? Dios completa la obra que empezó. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí este versículo nos da tranquilidad, nos recuerda que este proceso de libertad mental, libertad espiritual, todo tipo de libertad no depende de nosotros. Dios mismo está comprometido con nuestra transformación. Dios nos da el querer y el hacer. Él no abandona lo que empieza, Él seguirá liberándonos. Él nos guiará y enderezará nuestros caminos, nos va a renovar, nos va a fortalecer desde nuestra mente hasta que reflejemos la victoria que Cristo conquistó en la cruz por cada uno de nosotros. Terminamos con una oración. Gracias, Padre espiritual, Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por enseñarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por liberarnos, por enseñarnos, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros peleando esta batalla y que lo que has empezado, Señor, tú no nos dejas solo nunca. Tú estás desde el principio al fin con nosotros, transformándonos, limpiándonos, liberándonos, Señor. Ayúdanos, Padre. Haznos valientes, Señor, que no nos dejemos intimidar por este mundo, sino que seamos libres, libres para declarar tu palabra, para hablar de ti, que seamos honestos, Señor, para reconocer las fallas que tenemos y buscar en tu palabra ese aliento, esa fuerza, para que tengamos una transformación. Tú, Señor, que restauras y que das vida a todo lo muerto en nosotros, Señor. Tú restauras a toda persona, cada herida, Señor, nuestro corazón, nuestro carácter. Tú nos das paz con tu amor, Señor. Con tu amor, tú todo lo pones nuevo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por tener misericordia de nosotros, Señor, que somos débiles. Gracias, Señor, fortalécenos, Padre. Ayúdanos a caminar contigo, a que no nos desviemos del camino, Señor. No solo nosotros, sino también nuestra familia, Padre amado. Que tu evangelio, Señor, llegue a cada rincón de la tierra. Espíritu Santo, pon en cada corazón, Señor, para que te acepten, para que sean sellados por ti y para que acá en este mundo se pueda ver, Señor, tu reino, para que cada uno de nosotros podamos caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.